Buenos días. El día de hoy vamos a leer el verso 4 de la canción, perdón, el verso 3 de la canción de Narottam Das Thakur titulada Basinti Rasa, los pasatiempos amorosos en primavera. Orupala Vaya Rasi, Amiya Parishakashi, Hasya Parihasa Sambasani. Narottam Das koi nitya lila sukha boy sadi surekam mora mane. La belleza y la dulzura de las formas de Sri Radha Govinda durante sus pláticas, las cuales están colmadas de murmullos y risas, están emanando torrentes de néctar. Narottam Das Thakur dice que estos Basanti Rasa, estos eternos pasatiempos amorosos en la primavera, llenos de felicidad trascendental, se manifiesten siempre en mi corazón. Ahora vamos a pasar al Chaitanya Charitamrita, Adi Lila. Continúo con la introducción. Dicen, ese es el método para Param, la sucesión discipular. Igualmente, el Srimad Bhagavatam explica que Krishna infundió el conocimiento en el corazón de Brahma, el primer ser creado en el universo. Brahma impartió aquella lección a su discípulo Narada Muni, y Narada Muni impartió aquel conocimiento a su discípulo Srila Vyasadeva. Vyasadeva lo impartió a Madhvacharya, y de Madhvacharya el conocimiento descendió hasta Madhavendra Puri y luego a Ishvara Puri y de él a Chaitanya Mahaprabhu. Cabría preguntarse que si Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, ¿por qué necesitaba un maestro espiritual? Por supuesto que él no necesita un maestro espiritual, pero puesto que estaba desempeñando el papel de Acharya, el que enseña con el ejemplo, aceptó a un maestro espiritual. Hasta el mismo Krishna acepta a un maestro espiritual porque ese es el sistema de Parampara. De esta manera, el Señor establece el ejemplo para los hombres. Pero no debemos creer que el Señor acepta un maestro espiritual porque tiene necesidad de conocimiento, sino que sencillamente enfatiza la importancia de aceptar la sucesión discipular. El conocimiento que se enseña en la sucesión discipular viene realmente del Señor mismo, y si sigue transmitiéndose sin interrupción, es perfecto. Aunque quizás no estemos en contacto con la personalidad original que impartió el conocimiento, primeramente podemos recibir ese conocimiento mediante este método de transmisión. En el Srimad Bhagavatam se afirma que Krishna, la verdad absoluta, la personalidad de Dios, transmitió el conocimiento trascendental al corazón de Brahma. Luego, esta es una manera de recibir el conocimiento por el corazón, es decir, que hay dos medios por los cuales puede recibirse el conocimiento. Uno depende directamente de la Suprema Personalidad de Dios, que está situado como Paramatma dentro del corazón de la entidad viviente, y otro depende del Guru o Maestro Espiritual, que es una expansión de Krishna. Así pues, Krishna transmite información tanto desde el interior como desde el exterior.
Nosotros no tenemos más que recibirlo. Y si el conocimiento se recibe de ese modo, poco importa si es inconcebible o no es inconcebible. En el Srimad Bhagavatam hay gran cantidad de información sobre los sistemas los sistemas planetarios de Vaikuntha, que están más allá del universo material. Igualmente, en el Chaitanya Charitamrita hay gran cantidad de información inconcebible. Toda tentativa de llegar a esa información por el conocimiento experimental es imposible. Sencillamente, ha de aceptarse el conocimiento. Según el método védico Sadhada, el sonido trascendental se considera evidencia. El sonido es muy importante para la comprensión de la literatura védica, porque si es puro, se acepta como autoritario o autoridad. También en el mundo material aceptamos gran cantidad de información que llega desde miles de kilómetros a través de la línea telefónica o cualquier otra línea. De esta manera también aceptamos el sonido como evidencia de nuestra vida diaria. Aunque no vemos al informador, aceptamos su información como válida sobre la base del sonido. La vibración sonora es, pues, muy importante en la transmisión del conocimiento védico y en el conocimiento general. Los Vedas nos informan que más allá de esta manifestación cósmica hay extensos planetas en el cielo espiritual. Esta manifestación material se considera solamente una pequeña fracción de la creación total. La manifestación material incluye no solo este universo, sino un sinnúmero de ellos, pero todos los universos materiales reunidos solo constituyen una cuarta parte de la creación total. Las 3/4 partes restantes están situadas en el cielo espiritual, en Vaikuntha, en el que se flotan innumerables planetas que se llaman Vaikuntha Loka. Vaikuntha quiere decir sin ansiedad y Loka, planetas. En cada Vaikuntha Loka rige una expansión del señor Naraya con sus 4 expansiones conocidas como Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha y Vasudeva. Krishnadas Kaviraj Goswami en el 8º verso del Chaitanya Charitamrita afirma que ese Sankarshan es el señor Nityananda Prabhu. Como ya se ha dicho, los universos materiales son manifestados por el Señor en la forma de Mahavishnu o Karanodakashai Vishnu. Así como marido y mujer se unen para tener descendencia, Mahavishnu se une a su esposa Maya, la naturaleza material. Así lo confirma el Bhagavad Gita 14.4 en el que Krishna dice: Sarva yosum kauteyan multayan sambhavanti ya dasam brahma mahanyon aham villa pardapita. Has de saber, oh hijo de Kunti, que todas las especies de vida aparecen mediante su nacimiento en esta naturaleza material y que yo soy el Padre que aporta la simiente. Vishnu fecunda a Maya, la naturaleza material, solo con su mirada. Ese es el método espiritual. Materialmente estamos limitados a fecundar solo mediante una parte determinada de nuestro cuerpo. Pero el Señor Supremo Krishna o Mahavishnu puede fecundar mediante cualquier parte. Solo con la mirada el Señor puede engendrar incontables entidades vivientes en el seno de la naturaleza material.
La Brahma Samhita o el Brahma Samhita confirma que el cuerpo espiritual del Señor Supremo es tan poderoso que cualquiera de sus partes pueden desempeñar las funciones de cualquiera otra. Nosotros solo podemos tocar con las manos o con los pies, pero Krishna puede tocar con su mirada. Nosotros con los ojos solamente podemos ver, no podemos tocar ni oler con ellos. Sin embargo, Krishna puede oler y también comer con sus ojos. Cuando ofrecemos alimentos a Krishna, nosotros no le vemos comer, pero Él come sencillamente con mirar el alimento. No podemos imaginar cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual, donde todo es espiritual. No es que Krishna no coma o que nos imaginemos que come. Él come realmente, pero su manera de comer es diferente a la nuestra en este mundo material limitado. Nuestra manera de comer será semejante a la suya cuando estemos completamente en el nivel espiritual. En ese nivel todas las partes del cuerpo pueden actuar en lugar de cualquier otra. Vishnu no necesita nada para crear. No necesita a la diosa Lakshmi para que nazca Brahma, porque Brahma nace de una flor de loto que crece del ombligo de Garbhodakashayi Vishnu. La diosa de la fortuna, Lakshmi Devi, está sentada a los pies de Vishnu y le sirve, y se coloca como un vello en su pecho para estar cerca de su corazón. En el mundo material, la actividad sexual es necesaria para tener hijos, pero en el espiritual se puede crear tantos niños como quiera sin que se presente, sin la presencia de una esposa o de un esposo. Así que allí no hay vida sexual como la que nosotros conocemos en este mundo. Como no tenemos experiencia de la energía espiritual, creemos que el nacimiento de Brahma del ombligo de Garbhodakashayi Vishnu es sencillamente una historia de ficción o un ejemplo. No somos conscientes de que la energía espiritual es tan poderosa que puede hacer cualquier cosa. La energía material depende de ciertas leyes pero la energía espiritual es totalmente independiente, libre y su causa es eterna. Inconcebible universos están como semillas en los poros de la piel del Señor Vishnu, materiales. Cuando Él exhala, todo eso se manifiesta. En el mundo material no tenemos experiencia de ese tipo de cosas, pero sí experimentamos un reflejo desvirtuado de esa imagen en el fenómeno de la transpiración. Sin embargo, no podemos imaginar lo que dura una respiración de Mahavishnu, porque en el espacio de una respiración suya se crean y se aniquilan todos los universos. Así lo afirma el Brahma Samhita. El Brahma Samhita. El señor Brahma vive solamente lo que dura una respiración y según nuestra medida del tiempo, 4.320 millones de años no son más que 12 horas de Brahma. En otras palabras, 4.320 millones de años. Y Brahma vive 100 de sus años. Y aún la vida entera de Brahma está contenida en el espacio de una respiración de Mahavishnu. Así pues, no nos es posible imaginar el poder respiratorio de Mahavishnu, que no es más que una manifestación del Señor Nityananda. Esto lo explica el autor de Chaitanya Charitamrita, en el 9º verso, en los versos 10º y 11º. Krishna Das Kaviraj Goswami describe a Garbhodakashayi Vishnu, a Kshirodakashayi Vishnu,
expansiones plenarias sucesivas de Karamavakachai Vishnu o Mahavishnu. Brahma aparece en el loto que crece del ombligo de Karamavakachai Vishnu. Y dentro del pistilo de ese loto existen muchos sistemas planetarios. Entonces Brahma crea toda la sucesión o la humana, la sociedad animal, todo. Kshirakachai Vishnu yace en el océano de leche que hay dentro del universo, del cual es el controlador y el sustentador. Así pues, Brahma es el creador, Vishnu el sustentador, y cuando llegue el momento de la aniquilación, Shiva terminará con toda la manifestación. Así pues, en los primeros 11 versos de Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami habla de Sri Chaitanya Mahaprabhu y explica que es Sri Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios, y habla de Sri Nityananda explicando que es Balaram, la primera expansión de Krishna. A continuación, los versos 12 y 13 describen a Advaita Acharya, que es otro de los principales devotos íntimos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, una encarnación de Mahavishnu. Así pues, también Advaita Acharya es el Señor, o más concretamente una expansión del Señor. La palabra Advaita significa no dual, y recibe ese nombre porque Él no es diferente del Señor Supremo. También se llama Acharya, maestro, porque propagó la conciencia de Krishna por todas partes. De este modo es igual que Chaitanya Mahaprabhu, aunque el Señor Chaitanya es el mismo, si Krishna vino como devoto para enseñar a la gente cómo amar a Krishna de manera semejante, aunque Advaita Acharya es el Señor vino precisamente para distribuir el conocimiento de la conciencia de Krishna, de manera que también Él es el Señor encarnado como devoto. En los pasatiempos del Señor Chaitanya, conocidos como lilas, Krishna se manifiesta en 5 diferentes aspectos conocidos con el nombre de Panchatattva, a quien Sri Krishna Das Kaviraj Goswami ofrece reverencias en el verso 14 del Chaitanya Charitamrita. Krishna y sus acompañantes íntimos vienen como devotos del Señor Supremo en la forma de Sri Krishna Chaitanya, del Señor Nityananda, de Sri Advaita, Gadadhar Prabhu y Shiva Prabhu. De todas maneras, Chaitanya Mahaprabhu es la fuente de la energía para todos los devotos. Puesto que ese es el caso, si nos refugiamos en Chaitanya Mahaprabhu para llevar a cabo con éxito el proceso de la conciencia de Krishna, estaremos seguros de progresar. En una canción devocional, Narottam Das Thakur canta: mi amado Señor Chaitanya, por favor, ten misericordia de mí. No hay nadie que sea tan misericordioso como tú. Mi súplica es apremiante en extremo, porque tu misión consiste en liberar a todas las almas caídas, y nadie ha caído tan bajo como yo. Por ello te ruego que me des tu preferencia, mi Señor. Con el verso 15, Krishna Das Kaviraj Goswami empieza a ofrecer respetos directamente a Krishna. Krishna Das Kaviraj Goswami residía en Vrindavan y era un gran devoto. Había vivido con su familia en Kathua, una ciudad pequeña en el distrito de Budwa, en Bengal. Junto a su familia, él adoraba a Radha y Krishna, y en una ocasión en que hubo cierta desavenencia entre los miembros de su familia sobre el servicio vocacional, recibió en sueño el consejo de Nityananda Prabhu de dejar su hogar e ir a Vrindavan. Aunque era muy anciano, emprendió
aquella misma noche la marcha y fue a vivir a Brindavan. Mientras estaba allí, encontró a algunos de los Goswamis, principalmente discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Los devotos de Brindavan le pidieron que describiese el Chaitanya Charitamrita, aunque comenzó esta obra a una edad muy avanzada. Por la gracia del Señor Chaitanya, la terminó. Hoy sigue siendo la obra más autorizada sobre la filosofía y la vida de Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Krishnadas Kaviraj Goswami vivía en Brindavan, no había allí muchos templos. En aquel tiempo, los 3 templos principales eran los de Madana Mohan, Govindaji y Gopinath. Como habitante de Brindavan, ofrece sus respetos a las deidades de ese templo y pide el favor de Dios. Mi progreso en la vida espiritual es muy lento, por eso pido vuestra ayuda. En el verso 15 del Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami ofrece reverencia a Vigraha de Madana Mohan, la deidad que puede ayudarnos a progresar en el proceso de conciencia de Krishna. Para seguir el proceso de conciencia de Krishna, nuestro mayor deber está en conocer a Krishna y nuestra relación con Él. Conocer a Krishna es conocerse a sí mismo, y conocerse a sí mismo es conocer la propia relación con Krishna. Puesto que el modo de comprender esta relación consiste en adorar a Vigraha de Madana Mohan, Krishnadas Kaviraj Goswami establece primeramente su relación con él. Una vez que esto queda establecido en el verso 16, Krishnadas ofrece reverencia a la deidad funcional, Govinda. Se dice que la deidad de Govinda es la deidad funcional porque nos muestra la manera de servir a Radha y Krishna. La deidad de Madana Mohan establece: yo soy tu servidor eterno. Con Govinda, sin embargo, hay una aceptación real del servicio. Govinda reside eternamente en Brindavan, en el mundo espiritual de Brindavan. Los edificios están hechos de piedra de toque, las vacas son vacas surabi, que dan leche abundante, y los árboles son árboles cumplidores de deseos, porque producen aquello que se les pida. En Brindavan, Krishna guarda las vacas surabi y le adoran cientos de miles de gopis, pastorcillas de vaca, que son todas ellas diosas de la fortuna. Cuando Krishna desciende al mundo material, esa misma Brindavan desciende con él, como el séquito que acompaña a una persona importante. Porque cuando viene Krishna en su morada, viene también, se considera que Brindavan existe más allá del mundo material. Por eso los devotos se refugian en Brindavan, que queda actualmente en Delhi, Mathura, en India, porque se considera una réplica del Brindavan original, aunque se pudiera lamentar que no haya allí Kalpa Vriksha, árboles cumplidores de deseos. Cuando los Goswamis estaban allí, los Kalpa Vrikshas estaban presentes. No es que cualquiera puede ir a uno de esos árboles y formular peticiones. Primero tiene que llegar a ser devoto. Los Goswamis vivían bajo un árbol una sola noche y los árboles satisfacían todos sus deseos. Para el hombre común todo esto puede parecer muy maravilloso, pero
A medida que se progresa en el servicio devocional, todo ello puede ser todo eso puede comprenderse. La experiencia de lo que en realidad es Vrindavan la pueden tener aquellas personas que han cesado su intento de gozar los placeres materiales. ¿Cuándo estará mi mente limpia de anhelos de disfrute material para de este modo poder ver la real Vrindavan? Preguntaba un gran devoto. Cuanto más conscientes de Krishna seamos y cuanto más avancemos, más se nos revelará que todo es espiritual. Así pues, Krishnadas Kaviraj Goswami considera que Vrindavan de la India era idéntica a Vrindavan del cielo espiritual. Y en el verso 16 de Chaitanya Charitamrita describe a Radharani y a Krishna sentados a un árbol, cumplidor de deseos, en Vrindavan, en un trono decorado con joyas preciosas. Allí las queridas amigas de Krishna, las gopis, sirven a Radha y Krishna cantando y bailando, ofreciendo nueces de Betel y refrigerios y decorando a su señoría con flores. Incluso hoy en la India la gente decora tronos colgantes y reproduce esta escena en el mes de julio y agosto. Esa etapa generalmente la gente va a Vrindavan para ofrecer su respetuosa reverencia a las deidades de Vrindavan. Finalmente, Krishnadas Kaviraj Goswami ofrece bendiciones a los lectores en nombre de la deidad de Gopinath, que es Krishna mismo, como amo y señor de las gopis. Cuando Krishna hizo sonar su flauta, todas las gopis pastorcitas de vaca se sintieron atraídas por el sonido y abandonaron sus deberes domésticos. Y cuando fueron a donde estaba Krishna, él bailó con ellas. Estos hechos se describen en el canto 10 del Srimad Bhagavatam. Esas gopis eran amigas de infancia de Krishna. Muchas estaban casadas porque en la India generalmente casan a las muchachas y a los jóvenes desde niño, y formalmente se hace cuando tienen 12 años. Los muchachos, sin embargo, no se casan antes de los 18, de manera que tenían 15 o 16 años en aquella época. No estaban casados. No obstante, llamó a esas muchachas que acudieron de sus casas y las invitó a bailar con él. Esa danza se llama la danza de Rasa Lila y es el más elevado de todos los pasatiempos de Vrindavan. Un nombre de Krishna es, por ello, Gopinath, porque es el Señor bienaventurado de las gopis. Krishnadas Kaviraj Goswami suplica las bendiciones del Señor Gopinath, que Gopinath, el Señor de las gopis, Krishna, les bendiga, que seáis bendecidos por Gopinath. El autor de Chaitanya Charitamrita ahora pidiendo que, así como Krishna atrajo a las gopis con el dulce sonido de su flauta, atraiga también la mente del lector mediante esa vibración trascendental. Yayo Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.